Hola, bienvenidos a este video donde trabajaremos en prepararnos para nuestro sínodo, repasando lo que dicen los cánones, repasando las normas parlamentarias para que el día del sínodo nuestro trabajo sea muy efectivo y activo. Vamos a dar comienzo. Bien, elegí algunas partes de los cánones de que hablan sobre qué es el sínodo o cómo se organiza para que los podamos repasar. Primero están los artículos y luego los cánones, que los artículos son la introducción que tienen los cánones, ¿sí? Entonces, el artículo 2, que es sobre la diócesis, pues para que veamos la importancia que tiene el sínodo en el gobierno de la iglesia. Dice en la sección 1, el gobierno y administración de la diócesis se encomienda al obispo de la misma, al sínodo diocesano, al comité permanente y a cualesquiera otro funcionario, de acuerdo con las órdenes de la autoridad competente. El obispo, el sínodo y el comité permanente tienen jurisdicción y autoridad en toda la diócesis, en cualquier asunto de doctrina, disciplina y culto, de acuerdo con la Constitución y cánones del Sínodo General y la Constitución y cánones de la Diócesis del Occidente de México. Esto es lo que nos hace una iglesia sinodal. En la sección 2, el obispo es el pastor principal, autoridad eclesiástica y el representante legal de la diócesis. En su ausencia o incapacidad para servir, el comité permanente es la autoridad eclesiástica de la diócesis para todos los fines correspondientes. Por lo tanto, una diócesis siempre tiene una autoridad presente. Sección 3. El obispo podrá nombrar con la anuencia del comité permanente al personal administrativo y de servicio que requiere la diócesis. En el artículo 3 habla del sínodo diocesano en sí. El sínodo de esta diócesis se reunirá anualmente en el lugar y días señalados en la asamblea anual anterior. Asambleas extraordinarias del sínodo podrán ser convocadas por el obispo o en su defecto por el comité permanente cuando éstos lo juzguen conveniente para el bien de la iglesia. Acordada una asamblea extraordinaria del sínodo, el secretario deberá dar aviso de ella a cada presbítero, parroquia y misión un mes antes del día fijado, especificando el asunto propósito de la reunión, y no se tratará otro asunto, excepto aquel que la autoridad que la convoca considere urgente. En el caso de un sínodo extraordinario para la elección de un obispo, el margen de tiempo para la convocatoria será de 60 días mínimo. Nuestro próximo sínodo es un sínodo regular anual, ¿sí? Que su lugar fue decidido en la sede anterior. Sección 2. En el caso de que se considere inconveniente verificar la reunión del sínodo ordinario en el lugar y día determinados, la autoridad eclesiástica podrá cambiarlos, dando aviso a cada presbítero, parroquia y misión organizada de la diócesis, con no menos de 14 días de anticipación a la fecha de la reunión aplazada. Sección 3. El sínodo diocesano estará formado por el obispo coadjutor y el obispo sufragáneo, si los hubiere, clérigos y laicos. Todos los clérigos en activo de la diócesis y canónicamente residentes en la misma, por lo menos un año anterior a la sesión del sínodo, tendrán la obligación y el derecho de asistir a ella con voz y voto. También podrán asistir los obispos y clérigos jubilados teniendo voz, y el sínodo decidirá si se les da voto. Sección 4.
Toda parroquia tendrá derecho de ser representada ante el sínodo diocesano por 3 delegados laicos. Cada misión tendrá derecho de ser representada por 2 delegados laicos. Los delegados continuarán en sus funciones hasta la próxima reunión anual del sínodo y pueden las parroquias y misiones llenar las vacantes que ocurran. Ahora, puse aquí el canon 23 que habla de la regulación respecto de los laicos y los diferentes tipos de anglicanos, vamos a decirlo así. Sección 1. Toda persona que haya recibido el sacramento del santo bautismo con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta o alguna otra iglesia cristiana y cuyo bautismo haya sido debidamente registrado en esta iglesia, y toda persona bautizada que haya recibido la imposición de manos de un obispo de esta iglesia en la confirmación o en la recepción serán miembros de la misma. Sección 2. Todo miembro de esta iglesia que haya recibido la Santa Eucaristía en esta iglesia por lo menos 3 veces durante el año anterior será considerado comulgante. Y la sección 3. Todo comulgante de esta iglesia que durante el año anterior haya sido fiel en el culto público, excepto en caso de causa justificada, y haya trabajado, orado y ofrendado para el extendimiento del reino de Dios, será considerado comulgante activo. Y entonces regresamos a donde estábamos. En la sección 5 habla de quiénes pueden ser delegados al sínodo y ya vamos a poder entender. Los certificados de los delegados laicos serán extendidos por el rector o por el vicario, por el secretario o por el primer guardián de la junta parroquial o de la misión. Estos certificados serán previamente presentados a quien corresponda para que se le extienda la credencial respectiva antes de que puedan ocupar sus asientos. Ninguna persona podrá ser delegado si no es comulgante cuando menos de 18 años de edad y cumplido con sus deberes con la parroquia o misión que representa. Entonces, bueno, un comulgante activo, ¿verdad? Sección 6. Formarán quórum las 2/3 partes de los delegados clérigos y laicos para tratar de los asuntos sometidos al sínodo. Mas si el número es inferior y por lo mismo no puede celebrarse la sesión, los presentes podrán reunirse para cambiar impresiones. Los representantes identificados con la asamblea anterior del sínodo continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que sean relevados. Aquí nos muestra lo importante que es una vez comprometidos a asistir al sínodo, pues no faltar, sino asistir continuamente, ¿verdad? Asistir a las sesiones que se nos marque, en los momentos que se nos marque. Sección 7. El obispo de la diócesis del occidente presidirá el sínodo diocesano, pero en el caso de una vacante en el episcopado o por la ausencia justificada del obispo, el obispo coadjutor, el obispo sufragáneo o el presidente del comité permanente presidirán en el orden mencionado. En ausencia de estos funcionarios, presidirá el canónigo de la diócesis. Sección 8. Para resolver todo asunto será suficiente el voto secreto o abierto de la mayoría de los delegados presentes, excepto en los casos previstos por la Constitución y cánones, o cuando 3 o más delegados pidan que la votación se haga por órdenes. En este caso, las 2 órdenes votarán separadamente y se requiere la mayoría de cada orden para constituir el voto del sínodo. O sea, la orden de los laicos por un lado, la orden de los clérigos por el otro. Canon 1 repite varias cosas que ya leímos, pero creo que es importante hacerlo notar.
Sección 1. El sínodo será presidido por el obispo diocesano, en ausencia de éste por el obispo coadjutor y si no hubiere por el obispo sufragáneo, si no existiese por el presidente del comité permanente o por el canónigo de la diócesis. Los delegados clérigos y laicos debidamente acreditados presentarán sus certificados al secretario o subsecretario de la última asamblea del sínodo o a la comisión nombrada por el obispo diocesano o por quien presida, y el secretario en funciones pasará lista. En caso de objeciones a cualquier certificado, este será sometido a la comisión de credenciales nombrada por el presidente para que resuelva. Sección 2. El sínodo se iniciará y se clausurará con la celebración de la Santa Comunión y el obispo deberá presentar anualmente un informe al mismo. Sección 3. Si hay quórum, el sínodo procederá a elegir al secretario, quien nombrará un subsecretario con aprobación del sínodo. Decidí poner aquí el perfil para la elección de candidatos para el comité permanente y para la comisión de ministerios, para que vayamos viendo entre nuestros delegados quiénes pueden ser candidatos y si quieren o no quieren. Y sería muy bueno ir preparando un perfil, ¿sí? Hablando de son, todos sus generales y por qué creemos que sería un buen candidato para el puesto. En cuanto a los laicos, ser anglicano comulgante activo por lo menos en el último año, asistir al sínodo como delegados, ya sea titulares o suplentes, tener conocimiento mínimo del gobierno de la Iglesia, miembros comprometidos con el trabajo de la congregación a la que pertenecen, que se tomen en cuenta la equidad de género y que solo pueden estar en una comisión o comité a la vez. En cuanto a los clérigos, que sean responsables y asistan a las reuniones agendadas y con horarios disponibles, que sean proactivos, participativos con la promesa diocesana y la asistencia a los sínodos, que no estén participando en otro comité o comisión, que se tome en cuenta la equidad de género y que sean encargados de una congregación. Bien, esto es en cuanto al repaso de nuestra Constitución y cánones. Vamos ahora a ver las normas necesarias, las normas parlamentarias para poder trabajar dentro del sínodo para que todos hablemos el mismo idioma. Las reglas parlamentarias nacieron en el siglo XVI en la Iglesia de Inglaterra y fueron luego asumidas por el Parlamento británico, actualmente aceptadas en todo tipo de organizaciones alrededor del mundo. Son un sistema de normas que gobierna la deliberación en una asamblea con el objetivo de conducir el debate en forma ordenada, justa y práctica. Principios básicos de las reglas parlamentarias. Las reglas parlamentarias nunca podrán estar por encima de los principios bíblicos. Las reglas parlamentarias nunca serán superiores al amor, la paciencia y el respeto y el perdón. Las reglas parlamentarias deberán aplicarse en forma práctica y sabia, no técnica y legalista. Las reglas parlamentarias son para facilitar las acciones, no para obstruirlas. Las reglas parlamentarias buscan tratar los asuntos uno por uno con justicia y cortesía para todos. Con las reglas parlamentarias la mayoría manda y la minoría tiene derecho de ser escuchada. Cuanto más amor haya, menos serán necesarias las reglas parlamentarias. Algunos términos claves. ¿Qué es un estatuto? Es el conjunto de regulaciones básicas que gobiernan a la organización, definen sus objetivos, forma de gobierno, estructura, etcétera. En este caso, nuestros estatutos son la Constitución y cánones.
Reglamento es el conjunto de reglas y procedimientos específicos que se fijan la forma en que se debe actuar ante una situación concreta. En este caso, bueno, estas reglas parlamentarias, por ejemplo. El quórum es el número mínimo de miembros que deben estar presentes para que la reunión se considere válida y sus acuerdos sean vinculantes. Invitados. Son personas que no forman parte del quórum de la reunión, pero que la presidencia, la junta directiva o la asamblea ha invitado para que ofrezcan su apoyo durante la reunión. Podrían ser consultores, expertos, abogados, contadores, etcétera. Tienen voz cuando son invitados a participar, pero no tienen voto. Como invitados, por ejemplo, tenemos a representantes de nuestras diócesis compañeras. Sesión es el tiempo durante el cual los miembros están reunidos en asamblea, con fines informativos o de deliberación, aplicando ciertas normas para discutir los puntos de agenda y llegar a decisiones sobre esos asuntos. Se refiere a la duración de la reunión. Moción. Cualquier asunto que se presente a la Asamblea para su discusión y decisión se hará por medio de una moción, que es la propuesta de uno de los miembros. Acuerdo. Es la resolución final a una discusión, la cual se alcanza mediante votación. Dejar sobre la mesa. Suspender la discusión de un tema sin tener que votarlo con la idea de retomarlo en otra reunión futura. Mayoría simple. Es la mayoría con la que se aprueba la generalidad de las votaciones. Equivale a la mitad más uno de los presentes. Mayoría absoluta o calificada. Es la mayoría que se requiere para aprobar asuntos más delicados. Según se indica en el estatuto, equivale a 2/3 de los miembros presentes. Fuera de orden. El presidente podría determinar que una moción o la participación de una persona no corresponden al asunto que está siendo tratado o rompen con alguna de las reglas previamente acordadas, por lo cual podría declararla fuera de orden. En ese caso, inmediatamente la moción es descartada o la persona pierde el uso de la palabra. Ahora vamos a hablar de la conducción de la reunión. El presidente, que en este caso pues es el obispo, es el encargado de presidir la reunión siguiendo el orden del día que previamente se ha aprobado. Como parte de su función, conduce las discusiones, da la palabra en orden de solicitud y ofrece comentarios a nombre de la presidencia. Si el presidente desea hablar o mocionar a nombre propio, deberá hacerlo en el orden de la palabra, para lo cual abandonará temporalmente la presidencia, asumiendo el estatus de miembro de la Asamblea. Con, Dentro de la conducción de la reunión, el papel del secretario. Redacta las mociones para ser leídas antes de ser votadas, redacta los acuerdos para ser leídos después de su votación y toma nota de los temas discutidos y de las decisiones tomadas para recogerlos posteriormente en el acta de la sesión. Puntos de información y puntos de acción. La agenda de una asamblea generalmente está compuesta por aspectos introductorios, que es la oración inicial, comprobación del quórum, aprobación del orden del día, etcétera, puntos de información, puntos de acción y una oración final. Los puntos de información son aquellos asuntos presentados solamente para informar a los miembros de la asamblea. Por ejemplo, informes de labores o actualizaciones del estatus de algún asunto. En estos casos, el informe simplemente se da por recibido. Como no son asuntos sobre los cuales sea necesario tomar decisiones inmediatas, no se requiere mocionar ni se requiere una votación.
En algunos casos, los puntos de acción podrían derivar en recomendaciones de los miembros, las cuales deberán ser recogidas en el acta, tomadas en cuenta por el órgano correspondiente y quizá en el futuro se conviertan en puntos de acción. Los puntos de acción son aquellos puntos de la agenda que se presentan a la Asamblea para ser discutidos y luego tomar algún tipo de decisión por medio de una votación. En estos casos, luego de la discusión del tema, corresponde presentar una o varias mociones que deberán ser votadas para aprobarlas o rechazarlas. En ocasiones, y solo para mayor claridad, podría ser conveniente distribuir la agenda del día en dos grandes secciones, puntos de información y puntos de acción. Ahora vamos a enfocarnos en las reglas especiales de deliberación. En algunos casos, el presidente podrá aplicar reglas especiales de deliberación con el único fin de evitar que se redunde innecesariamente en los temas, que algunos acaparen el uso de la palabra o que se haga un uso poco eficiente del tiempo de la reunión. Algunas reglas especiales de deliberación podrían especificar, por ejemplo, que una vez presentada una moción, la discusión estará limitada a 3 turnos a favor y 3 en contra, con no más de 3 minutos para cada turno, o se podría especificar que cada persona puede participar en la discusión máximo una vez, con la excepción del proponente de la moción, quien tiene derecho a iniciar y cerrar el debate en torno a la moción. O se podría requerir que las mociones sean presentadas por escrito a fin de aportar claridad al proceso. O se podría especificar que en el debate no se permita redundar para reforzar los argumentos ya presentados por otra persona. Ahora vamos a centrarnos en el sistema de mociones. Una moción es una propuesta presentada por un miembro de la Asamblea para que los miembros tomen una decisión o expresen una posición al respecto. Cada moción requiere la correspondiente discusión y votación. La Asamblea no puede conocer dos mociones al mismo tiempo. Perdón. Los informes de los oficiales electos, así como los informes y las recomendaciones de las comisiones no requieren ser mocionados. Solo se presentan, se discuten y se dan por recibidos o archivados. Para que un miembro pueda presentar su moción, debe levantar la mano para pedir la palabra y hablar solo cuando el presidente le conceda el uso de la palabra que ha solicitado. Al presentar la moción, el miembro debe iniciar puntualmente diciendo yo propongo y mencionando a continuación su propuesta en palabras claras y precisas, sin agregar comentarios o explicaciones. También aquí es importante hacer notar que es necesario decir nuestro nombre y de qué congregación venimos. Sí, por ejemplo, Reverenda Diana Cabello, de la Congregación de San Esteban Mártir, propongo lo siguiente. A continuación, el presidente debe preguntar si alguien secunda la moción. Secundar la moción es apoyar la propuesta. Si no hay quien secunde, la moción falla y no se habla más sobre ella. Si la moción es secundada, el presidente otorgará la palabra a las personas que deseen argumentar a favor o en contra de la moción. Las participaciones deben ser breves, concretas y solamente en referencia a la moción. Los que participan deben iniciar diciendo estoy a favor porque, volvemos al asunto de presentarse por nombre y congregación, y luego estoy a favor porque o estoy en contra porque durante este intercambio la persona que presentó la moción usualmente tiene prioridad en el uso de la palabra.
La persona que presentó la moción tiene la libertad de retirarla o modificarla antes de que esa moción sea votada y sin que para eso se necesite alguien que lo secunde. Cuando la moción ha sido suficientemente discutida, el presidente llamará a votación para decidir si la moción es aprobada o rechazada. Si lo considera necesario, el presidente podrá explicar en palabras claras cuáles serían los resultados de aprobar o rechazar la moción. Antes de votar, el secretario debe leer la moción tal como fue propuesta o con ajustes en caso de que la persona que presentó la moción haya decidido ajustar su propuesta. El resultado de la votación es final y cierra la discusión del tema. Durante la discusión de la moción, alguien podría presentar una moción de enmienda o una moción sustituta. La moción de enmienda es una propuesta complementaria para mejorar la redacción o introducir un cambio o eliminar algún aspecto de la moción que está siendo discutida, pero conservando su sentido básico. La moción de enmienda solo admite un breve debate y va a votación antes de votar la moción principal. Después de esto se continúa con la discusión de la moción principal. Una moción sustituta trata el mismo asunto de la moción principal, pero A supone una enmienda radical a esa propuesta o B entra en contradicción con ella. En caso de presentarse una moción sustituta, el presidente permitirá una o dos participaciones al respecto y llevará a votación la moción principal. Solo si la moción principal es rechazada en la votación, la moción sustituta seguirá en trámite de discusión y votación. Las mociones privilegiadas son las únicas que pueden ser presentadas mientras otra moción está siendo discutida. Ahora tenemos la moción de orden. Cualquiera de los presentes podría presentarla como un llamado de atención cuando se ha perdido el orden de la palabra, cuando la discusión ha perdido su rumbo o cuando la discusión se ha salido de tono. Esta moción, que no necesita ser secundada ni votada, debe ser manejada con cuidado para evitar que se abuse de ella, pues puede ser presentada incluso interrumpiendo a quien hace uso de la palabra y requiere la consideración y decisión inmediata por parte del presidente. Moción de dejar sobre la mesa. Cualquiera de los presentes podría presentarla como una forma de evitar la obligación de votar una moción cuando la discusión ha llegado a un punto muerto o cuando el resultado de la votación podría resultar dañino para las personas o la organización. Cuando alguien en el orden de uso de la palabra dice propongo que la moción se deje sobre la mesa, está proponiendo que se suspenda la discusión y votación de la moción y se pase a otro asunto. La moción deja, se deja sobre la mesa, requiere ser secundada, no es modificable y demanda una votación inmediata. Moción de votar. Cualquiera de los presentes podría presentar una moción de votar cuando considera que una moción ha sido suficientemente discutida y ya es oportuno pasar a la votación, a votar esa moción. La moción de votar no requiere ser secundada y requiere la consideración y decisión inmediata por parte del presidente. Moción de levantar la sesión puede ser presentada por el presidente cuando ya no hay más temas para que discutir o por cualquier persona aun cuando queden temas por discutir. La moción de levantar la sesión requiere ser secundada, no es modificable y demanda una votación inmediata. Nombramiento de puestos de elección.
La mayoría de las organizaciones requieren que algunos puestos, como por ejemplo los de la junta directiva, sean elegidos por los miembros de la asamblea. En este caso estamos hablando de la elección para el permanente y para la comisión de ministerios. Cualquier miembro de la asamblea tiene pleno derecho de postular su propio nombre para cualquiera de los puestos de elección. De igual forma, cualquier miembro de la asamblea tiene pleno derecho de postular a otro miembro de la asamblea, quien a su vez tendrá derecho de aceptar o declinar la postulación. Si el estatuto o el marco legal vigente no lo impide, la junta directiva o cualquier grupo de miembros de la asamblea podrían presentar una nómina de personas para ser electas en su conjunto en los varios puestos vacantes. Aun si este es el caso, la elección de cada puesto vacante requiere de una votación independiente. Solo las personas que estén presentes en la asamblea podrán postular, ser postuladas y participar en la votación para los puestos de elección. Sistema de votación. La votación es la forma en que los miembros de la asamblea demuestran su voluntad colectiva con respecto de los asuntos que están discutiendo, ya se trate de mociones, nombramiento de puestos de elección u otros asuntos que requieran la toma de decisiones colegiadas. Existen varias formas de votación. Por aclamación. Se da cuando el presidente consulta a la asamblea si aprueba o rechaza una propuesta, resultando evidente que la totalidad o una enorme mayoría de los presentes están a favor o en contra de la propuesta y la aparente minoría no exige que se realice una votación ordinaria o nominal. La votación por aclamación es usual en actos rutinarios como la aprobación del acta de la sesión anterior, el levantamiento de la sesión, etc. Votación ordinaria. Se, se da cuando se pide a los presentes que levanten su mano o se pongan de pie para indicar si están a favor o en contra de la propuesta. Para definir el resultado se requiere un conteo sencillo de las manos levantadas o las personas de pie. La votación ordinaria es la que se usa para definir la mayoría de los acuerdos de una asamblea. Votación secreta. Se da cuando se reparte a cada uno de los presentes un papel en el que deben indicar si están a favor de una u otra opción. Para definir el resultado se requiere un conteo de boletas realizado por al menos 2 personas. La votación secreta se usa generalmente para elegir a los oficiales de la organización. En cada votación, excepto cuando se vota por aclamación, debe contarse y registrarse por separado los votos a favor, votos en contra y abstenciones. El voto nulo ocurre en la votación secreta cuando el votante deliberadamente marca ambas casillas o hace otras marcas que no indican su posición a favor de una u otra opción. El voto nulo es un voto no válido que se cuenta y registra por separado y que no afecta el resultado de la votación. Voto en blanco. Ocurre en la votación secreta cuando el votante entrega la boleta sin haber marcado algo en ella. El voto en blanco es un voto válido y se suma a la opción que resulte con más votos. Luego de realizada la votación, el presidente debe indicar en voz alta la cantidad de votos a favor, en contra y abstenciones para que así conste en el acta de la reunión. Luego de eso, el presidente deberá indicar claramente, según corresponda, que las personas a favor ganan y se aprueba la moción, o las personas en contra ganan y se aprueba la moción, o el candidato X es electo para el puesto. ¿Qué hacer con los diversos tipos de documentos? Las actas se aprueban o se aprueban con correcciones. Las mociones se aceptan o se rechazan. Los informes se reciben o se archivan. Las reuniones se aceptan.
Las recomendaciones se registran o se adoptan. Los estatutos, reglamentos, resoluciones, presupuestos y auditorías se adoptan. Y bueno, es así como llegamos al final de este repaso, que creo que será muy importante para que nuestro sínodo sea una experiencia agradable. Muchas gracias.